Muy buenos días, mi amigo, mi amiga. Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Funes. Damos gracias a Dios una vez más por este precioso día que el Señor nos ha dado. El día de hoy, valga la redundancia. Estamos muy contentos de verdad de que el Señor nos haya dado un maravilloso día, un día precioso donde su gracia y misericordia siempre fluyen en nuestros corazones. Estoy un poco dolido, hermanos, porque el miércoles falleció un hermano mío carnal, un hermano mío, uno de los mayores, y la verdad que es un dolor muy difícil, muy grande. Pero bueno, aún ahí en esos momentos difíciles el Señor siempre está para fortalecernos, ayudarnos y darnos fuerzas. El tema que traigo en esta mañana, tarde o noche, a la hora que usted nos escuches, lo he titulado Volveos a Dios. Es un tema que quizás en mucho tiempo se ha estado predicando, volveos a Dios, y muchas veces se ha vuelto como el pan de cada día en las iglesias, en las campañas, etcétera. Pero en realidad el volverse a Dios o el volver a Dios es tan importante, porque cuando nosotros nos volvemos a Dios es cambiar de sentido o de dirección, cambiar a una persona de parecer que donde está yendo a un camino equivocado. Pero en sí el volver a Dios es cambiar de sentido o de dirección. La palabra de Dios, en otras ocasiones lo he mencionado, no son normas, porque las normas las han puesto los hombres. Cuando digo normas puestas por los hombres, me refiero que hay iglesias que cada una tendrá sus reglamentos, pero la palabra de Dios no son normas, sino que son, ¿cómo te puedo explicar? Consejos, y también además de eso son estatutos de parte de Dios para nosotros poder cambiar nuestro sentido o nuestra dirección en el cual estamos caminando el día de hoy. Por ejemplo, la palabra de Dios en sí la palabra de Dios, Dios nos la ha dado, Dios nos la dio para orientarnos espiritual y naturalmente. Cuando hablo de espiritual y naturalmente, estoy hablando que la palabra de Dios actúa en nosotros, en el mundo real, para dirigirnos, para tener un cambio de sentido en nuestra vida, en el camino, en el día a día. Pero también en el área espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña claramente de que cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón y la creemos, dice la palabra que la palabra nos guía a toda verdad y en ellas alcanzamos, dice la palabra, la vida eterna, que es el conocimiento que nos da la palabra del verdadero Dios, el cual es Cristo, el cual vino, se entregó y murió por todos nuestros pecados. Y por eso el tema volveos a Dios, porque muchas veces estamos todos nosotros caminando en un sentido contrario a la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla claramente en Proverbios 1, en el verso 23, la Sagrada Escritura nos enseña y dice: volveos a mí. Oiga bien esa parte de lo que dice la palabra. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber
mis palabras. Qué hermoso lo que la palabra dice. Qué bello, sin duda alguna. Voy a repetir este versículo. Me gustó tanto. Escucha. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Qué hermoso cuando la palabra de Dios nos habla de que su palabra para nosotros es una palabra de reprensión, de orientación, de guardarnos. Qué increíble, hermano y hermana, amigo y amiga, cómo el Señor nos hace ver de que su palabra es para orientarnos, no es una norma, es una orientación que nos está dando y nos está enseñando que debemos de volvernos a Él. Y además dice que si nos volvemos a Él, dice que su Espíritu estará sobre vosotros y os hará saber mis palabras. ¿Qué le parece? Dice que nos hará saber mis palabras. Entonces estamos hablando de que el Señor lo que quiere es que nos volvamos a Él para cambiar de sentido y de dirección conforme a su voluntad, escuchando su palabra de reprensión o de exhortación o de edificación o de orientación. Eso es lo que Dios hace, orientarnos al camino en cual debemos caminar, valga la redundancia, en el camino de Dios. Ahora bien, la palabra de Dios también en Santiago 5, en el verso 19 y 20, la palabra también nos enseña estas palabras hermosas del Señor de orientación a nuestra vida para que usted y yo podamos comprender el plan y propósito de Dios, el por qué Él quiere que nosotros cambiemos de camino, que cambiemos de dirección, porque quizás hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen perfectos, pero su final es de muerte. No hace mucho estaba viendo en noticias de un accidente de un joven en moto e iba a gran velocidad. Presentaron un video donde él iba, pero iba a una velocidad, bueno, terrible, y para peor colmo, sin casco, sin protección. En una curva él no pudo agarrar la vuelta, digámoslo así, y pegó contra un muro. Obviamente murió instantáneamente. Lo curioso es que cuando él pegó en el muro, lo primero que pegó fue la cabeza. Y algunos médicos decían que si ese muchacho hubiera llevado casco, tal vez podía haber la posibilidad, muy baja, pero podía haber habido la posibilidad de que viviera. Sin embargo, este hombre creyó que su camino era perfecto y al final fue de muerte. La palabra de Dios nos habla en Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros os ha extraviado de la verdad, alguno le hace volver, y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Wow, es una promesa que Dios da a los hijos de Dios. Cuando usted, amiga y amigo, cuando usted trata de convencer a una persona de su mal camino, buscando que él busque la presencia de Dios y el camino correcto del Señor, que él se vuelva a Dios, ¿sabes qué dice la palabra? Que cuando tú haces eso y haces sacar a alguien del error de su camino, dice que salvará su alma. Dice, salvará de muerte su alma y tú recibirás bendición de Dios, porque dice, y cubrirá multitud de pecados. Cuando una persona, yo he conocido algunas personas con las que he conversado y les he dicho, vean amigos, amigas, les he dicho, Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida eterna. Devuélvase de ese camino de pecado, de aquí en Costa Rica dicen de chingue,
y también dicen de la vida loca. ¿Sabes? El vivir el pura vida en pecado, en drogas, en bailes, en cuanta cosa el mundo ofrece, todo eso lo va a llevar a la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, palabra dádiva, ¿sabes? Significa regalo. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, el cual es Cristo, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando la palabra dice y salvará de muerte, dice y salvará de muerte un alma. Mi hermano, mi amigo, sabes, cuando usted y yo muramos, ahí no termina todo. Vamos a continuar viviendo, porque el cuerpo va a la tierra, pero el espíritu, dice la palabra, a Dios que lo dio. Pero cuando nos presentemos delante de Dios, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Llenos de pecados, llenos de condenación, o llenos de gracia, o llenos de la gracia y misericordia del Señor? Porque si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, dice la palabra, pero si tú vuelves a Él, si tú te regresas a Cristo, si tú te vienes al camino del Señor, una vez más dice la palabra, que salvarás tu alma de la muerte y te cubrirá, dice, y cubrirá multitud de pecados. Es decir, todos los pecados que hayas cometido les serán perdonados. Les serán perdonados cuando usted se vuelva a Cristo, usted se vuelva a Dios. Porque Dios se duele del castigo que viene para esta humanidad, se duele de aquellos que han muerto sin Cristo, mas quiere la salvación de los hombres según su palabra. Dios quiere salvar al hombre, no quiere que el hombre se pierda, sino que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Por eso dice la palabra, volveos a Dios, volveos y alcanzaréis misericordia. Pero qué triste cuando ven el mensaje de la palabra de Dios como una religión, como una norma, y no lo están viendo como una orientación de parte de Dios. No lo están viendo que Dios está orientándonos a buscar el camino correcto. No se dan cuenta que Dios nos está diciendo, volveos a mí y salvaréis tu alma del castigo. Tendréis vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos habla también en Joel 2:12. Joel 2:12. Vamos a buscarlo también para que usted, amigo y amiga, tenga ese conocimiento de lo que dice la palabra de Dios cuando el Señor nos enseña de que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestra vida, en este mundo al menos, no es eterna. No es eterna. Por eso nosotros debemos de buscarlo. Buscar la orientación de Dios. En Joel 2, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí. En el 2, quiero que leamos el 12 y el 13. Escucha qué hermoso lo que la palabra de Dios nos enseña, también orientándonos. Por eso pues, dice la palabra, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y luego dice, rogad vuestro corazón. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia.
y que se duele del castigo. ¿Ves cómo Dios no se goza en el castigo? Dice que se duele en el castigo, se duele del castigo. Dios no quiere castigar a nadie. Dios no quiere condenar a nadie, sino que más bien dice, rogad, dice, o rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que no, oiga bien, y que se duele del castigo. Por eso pues ahora, dice el Señor, ahora, en este momento, en el ya, en el presente y en el momento, en la hora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es una invitación que Dios nos está haciendo. Él nos invita a buscar su presencia, porque el amor de Dios hace que se, oiga qué tremendo, que el amor de Dios hace que se cubra multitud de pecados en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de Cristo, dice, la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Volveos a Dios, amigo, amiga. Repito la frase que acaba de decir, que el amor de Dios hace que se cubra multitud de pecados en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Yo necesito mucho de Él. Todos vosotros necesitamos de Dios, porque llegará el momento, como dije, acaba de pasar una experiencia amarga, dura y fuerte, como fue la muerte de mi hermano. Es doloroso, ustedes no saben el dolor y tal vez sí lo sepan, pero es un dolor inmenso que usted no lo siente en el cuerpo, sino en el alma. Y uno siente un dolor inmenso, tremendo. Uno quisiera llorar, gritar y se siente impotente. Cuando yo lo veía ahí acostado, yo no podía hacer nada, no podía levantarlo, no podía hablar. Era un dolor inmenso que yo sentía que no puedo expresar. Pero sabes, cuando me pongo a pensar que Dios lo honró, cuando pongo a pensar que Dios lo amó hasta el final, cuando me pongo a pensar que Dios honra la muerte de sus santos, me pongo a pensar Dios lo está honrando en el cielo. Porque cuando damos ese paso de fe en el Señor, el amor de Dios hace que esa multitud de pecados sean borrados a través del perdón y de la sangre del Cordero de Dios. Y Dios quiere que usted y yo cambiemos de sentido, que cambiemos de dirección, que no sigamos donde estamos, sino que sigamos en el camino de Dios. Porque Dios se duele del castigo, mas quiere la salvación de los hombres, que nadie se pierda. Para terminar, en 1 de Pedro 4, en el verso 8, las Sagradas Escrituras también nos habla de un versículo muy lindo aquí en 1 de Pedro. Quiero que lo busques si lo puedes, si no yo te lo voy a leer, para que también puedas compartir de la palabra de Dios. En el 4, verso 8 de la palabra de Dios en 1 de Pedro, escucha qué hermoso, y este es el último versículo. El tema de hoy es un poco corto, pero espero que haya sido de bendición para ti. Dice la palabra: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso, ¿cierto? Qué bello, qué hermoso saber que como Dios nos ama a través de Cristo, ese amor que el Señor nos da hace, oiga bien, hace que se cubrirá multitud de pecados. Cuando nos amamos entre vosotros, como dice la palabra también, dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Amar a mi amigo, a mi enemigo, amar a los que están a la par mía, darles del amor de Cristo. Todo esto cubrirá multitud de pecados. ¿Cuánto más cuando es el amor de Cristo?
cuánto más cuando es el amor del Señor, cuánto más cuando Cristo murió en la cruz por vuestros pecados y nos dio vida eterna juntamente con Él. Por eso, mi amiga, mi amigo, a esta hora, cierra tus ojos y ora conmigo. Y dile al Señor: Señor, quiero volverme a ti. Quiero volverme a ti, Señor, para cambiar de sentido y de dirección, porque quizás voy en contra tuya. Padre, yo sé que a ti te duele el castigo, pero tú quieres salvación para mi vida. Dile al Señor: Señor, yo sé que el amor de Dios, cuando entregaste a tu Hijo en la cruz, por amor, y ese amor me cubrió con su sangre, limpiándome de todo pecado. Por eso en esta mañana, tarde o noche, a la hora que tú me escuchas, dile al Señor eso, las palabras que yo acabo de decirte. Dile al Señor: Señor, cambia mi dirección. Dile: Señor, cambia la dirección, que yo vaya a favor de ti, no en contra tuya. Dile al Señor: Señor, oh Dios, yo sé que tú te dueles del castigo, pero que tú quieres darme la salvación. Tú no quieres que yo sea castigado. Dile al Señor: Señor, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, porque a través de la muerte de Jesús en la cruz, cuando murió, cubrió multitud de pecados, de mis pecados. Y por eso en esta mañana, tarde o noche, a la hora que usted me escuche, dile: Señor, recibe mi corazón, recibe mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Te lo entrego a ti y te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias, porque yo sé que tú me amas, y yo sé que tu palabra dice que el que convocare tu nombre será salvo. Y ahora convoco tu nombre, Jesús. Jesús, sálvame, bendíceme, perdóname, entra en mi vida y jamás salga de él. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu bendición, por tu misericordia y por tu perdón y amor. Que así sea, Señor. Amén y amén. Mis Dios, el Olam, el Dios eterno. Damos gracias a Dios. Damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Y gracias a Dios, mi amigo, mi amiga, por habernos escuchado. Nos estaremos escuchando, si Dios lo permite, el próximo sábado a las 9:30 de la mañana. Damos gracias a Dios por ese momento que nos da de poder compartir la palabra de Dios. Y por favor, compártalos con otros. Por favor, hazlo. Porque también todas esas personas necesitan volverse a Dios y cambiar de dirección, cambiar de sentido. Necesitan a Dios, porque pronto, muy pronto, va a sonar la trompeta y el Señor llevará a su pueblo. Y cuando eso suceda, luego de eso, vendrá solo amargura para este mundo. Y vendrá el gran juicio final, donde muchos serán condenados por no haber creído en el Hijo de Dios. Como dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna. Pero el que rehúse volverse a Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Porque su paga del pecado es la muerte. Y Dios no quiere eso. Te está dando esta oportunidad y compártala con otros. Que Dios te bendiga. Te saluda el Pastor Funes en su programa Es por la Fe del Ministerio El Olam, el Dios eterno. Nos despedimos una vez más con un canto de alabanza y adoración precioso, lindo, un canto que espero sea de gran bendición para ustedes.
Este canto tuve la oportunidad de grabarlo. El canto se llama La oración del pecador. Que Dios te bendiga. Quiero mirar tu grandeza y tu bondad. Perdóname, soy pecador, vengo ante ti, perdóname. Mi Señor, estoy delante de ti. Límpiame, transfórmame, con tu Espíritu Santo llena mi corazón. Lléname, no quiero pecar más. Ayúdame, yo quiero verte solo a ti. No quiero quitar mi vista de la cruz. Tú estás cambiándome, Señor, llenando mi alma y mi corazón. No quiero volver a ser lo que antes era. Quiero ser tu hijo, quiero servirte, oh Dios. Llena mi alma, llena mi corazón. Deja, Señor, que te siga, por favor. Recibe mi alma y mi corazón. Recibe mi vida. Perdóname, Señor. Cambia mi vida. Hazme la nueva, por favor. Hazme un hijo tuyo, mi Señor. No quiero quitar mi mirada de ti. Arrodillado estoy delante de la cruz, donde tú, Señor, me diste salvación. No quiero ser igual. Yo quiero que transformes mi corazón. Yo quiero que me limpies con tu sangre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy mi corazón, te entrego y te recibo. No quiero ser el mismo del ayer. Yo quiero ser una nueva criatura. Deseo servirte, mi Señor. Perdóname por ser pecador. No quiero ser el mismo de ayer. Yo quiero que me des tu amor y tu poder para vencer todo aquello que venga contra mí. Yo quiero amarte mucho más.